Hay momentos en la vida en los que nos enfrentamos a desafíos que parecen imposibles. Muros gigantes, enemigos poderosos, caminos inciertos. Y en medio de todo, una pregunta surge en nuestro corazón. ¿Cómo seguir adelante cuando todo parece estar en contra? Así se sintió Josué, un hombre común, con miedos y dudas, pero con un llamado extraordinario. Dios le entregó la misión de liderar a su pueblo hacia la tierra prometida, pero el camino no sería fácil. Batallas, traiciones, obstáculos inmensos. Cada paso requería fe, cada victoria dependía de una decisión: confiar o rendirse. La historia de Josué no es solo un relato del pasado, es un mensaje para ti, porque quizás hoy estás enfrentando tus propios muros de Jericó, luchando contra miedos, inseguridades o desafíos que parecen inquebrantables, pero Dios ya ha prometido la victoria. Este es un viaje de fe, valentía y confianza en Dios. Descubre cómo Josué venció lo imposible y cómo tú también puedes conquistar la tierra que Dios te ha prometido. Si estás aquí, es porque Dios tiene algo poderoso para hablarte. Pero antes haz algo importante: suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna historia que fortalecerá tu fe. Deja un comentario con esta frase: yo y mi casa serviremos al Señor. Con este simple acto, estarás ayudando a que más personas encuentren este video y reciban este mensaje de fe y esperanza. Vamos juntos a compartir la palabra de Dios. Prepárate, porque esta historia puede cambiar tu vida. Empezamos. 1. La misión de un nuevo líder. La muerte de Moisés marcó el fin de una era. Él había sido el hombre que enfrentó a Faraón, que extendió su vara para dividir el Mar Rojo, que subió al monte Sinaí y habló cara a cara con Dios. Bajo su liderazgo, Israel había caminado 40 años por el desierto, esperando la promesa de una tierra que fluía leche y miel. Pero ahora, Moisés ya no estaba. Su tiempo había terminado y el pueblo necesitaba un nuevo líder. Ese líder era Josué, hijo de Nun, un hombre que había servido como asistente de Moisés durante años. Josué no era un extraño para el pueblo ni para Dios. Él había sido uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida 40 años antes, y junto con Caleb había sido el único en creer que Israel podía conquistarla. Ahora, la responsabilidad de guiar a toda la nación de Israel recaía sobre sus hombros. Dios mismo se le apareció y le habló con palabras que resonarían a lo largo de la historia. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate y cruza el Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de su pie, yo se los he dado, tal como lo prometí a Moisés. Josué 1, 2, 3. Josué sintió el peso de esta misión. Sabía que el pueblo de Israel era numeroso y muchas veces rebelde. Sabía que la tierra que estaban a punto de conquistar no estaría vacía, sino llena de enemigos poderosos. Pero Dios no le dejó dudas. Él continuó: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú repartirás a este pueblo la tierra que juré dar a sus padres. Josué 1, 5, 6. El corazón de Josué latía con fuerza. Dios no solo le daba una misión, sino una promesa: él estaría con él siempre. Sin embargo, Dios también le dio una condición clave para el éxito. Solo asegúrate de cumplir con todo lo que está escrito en el libro de la ley. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, para que prosperes en todo lo que hagas. No se aparte este libro de la ley de tu boca. Medita en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Josué 1:7-8 era un mensaje claro. La victoria no vendría por la fuerza militar, ni por la inteligencia de Josué, ni por el número de soldados en su ejército. La clave del éxito estaba en obedecer la palabra de Dios. Dios le habló una vez más, con palabras que quedaron grabadas en su alma. ¿No te he mandado que seas fuerte y valiente? No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Con el corazón inflamado por estas palabras, Josué se puso de pie. Ya no era solo el asistente de Moisés, ahora era el líder de Israel. Sin perder tiempo, recorrió el campamento y ordenó a los oficiales que pasaran entre el pueblo con un mensaje firme. Prepárense, porque en 3 días cruzaremos el Jordán y tomaremos la tierra que Dios nos ha prometido. Los ojos de todos se fijaron en él. Era el comienzo de algo grande. Josué estaba listo para la misión más importante de su vida, y con Dios de su lado, nada podría detenerlos. 2. Los espías y la protección de Rahab. La misión estaba clara. Israel debía cruzar el Jordán y conquistar la tierra prometida. Sin embargo, antes de que el pueblo pudiera tomar posesión de la tierra, Josué debía conocer a su enemigo. ¿Cómo era la ciudad de Jericó? ¿Cuán fuertes eran sus defensas? ¿Qué tan preparados estaban sus habitantes para la guerra? Con la estrategia en mente, Josué seleccionó a 2 hombres de confianza y los envió en secreto para espiar la ciudad. Jericó era una fortaleza con murallas imponentes, consideradas inexpugnables. Para cualquier ejército, conquistarla parecía una tarea imposible, pero para Dios no había imposibles. Los espías llegaron a la ciudad cuando el sol se ocultaba, camuflándose entre los viajeros y mercaderes que entraban por las puertas. Para evitar sospechas, encontraron refugio en la casa de una mujer llamada Rahab. Rahab no era una mujer cualquiera, era una prostituta, alguien despreciado por la sociedad, pero su casa estaba ubicada estratégicamente sobre el muro de Jericó, lo que la convertía en un punto ideal para recibir forasteros sin llamar mucho la atención. O eso pensaban los espías. Sin embargo, el rey de Jericó fue informado de que 2 israelitas habían entrado en la ciudad y se estaban hospedando en la casa de Rahab. Sin perder tiempo, envió soldados con una orden clara: entréguenos a los hombres que han venido a espiar la tierra. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Rahab, en lugar de delatar a los espías, decidió protegerlos. Tomó a los hombres y los escondió en su techo, entre haces de lino, asegurándose de que nadie los encontrara. Luego, con astucia, engañó a los soldados de Jericó. Sí, los hombres vinieron a mi casa, pero ya se han ido. Salieron cuando oscurecía, justo antes de que cerraran las puertas de la ciudad. Si los persiguen rápido, tal vez los alcancen. Convencidos de sus palabras, los soldados partieron de inmediato en busca de los espías, dejando la ciudad sin vigilancia temporalmente. Cuando la amenaza se disipó, Rahab subió al techo y se dirigió a los hombres con palabras que revelaban algo sorprendente. Sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos los habitantes de Jericó están aterrorizados por ustedes. Hemos oído cómo Dios secó el Mar Rojo para que pudieran cruzarlo y cómo destruyeron a los reyes amorreos. El miedo se ha apoderado de todos. Su voz temblaba, pero no por miedo, sino por fe. El Señor, su Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aquella mujer, que nunca había visto los milagros de Dios con sus propios ojos, creía en su poder más que muchos israelitas que habían caminado con Moisés. Su fe era inquebrantable. Entonces Rahab hizo una petición desesperada: ya que he sido bondadosa con ustedes, prométanme que cuando el Señor les entregue esta ciudad, ustedes serán bondadosos con mi familia.
Salven a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a todos los míos. Los espías intercambiaron miradas. No había duda de que Dios los había guiado hasta aquella mujer. Entonces dieron su palabra. Tu vida y la de tu familia estarán a salvo. Pero debes hacer algo. Cuelga un cordón rojo en tu ventana. Cuando tomemos la ciudad, todos los que estén dentro de tu casa serán protegidos. Rahab aceptó la señal sin dudar. Sabía que la única esperanza de salvación era refugiarse en la promesa del Dios de Israel. Para escapar, la mujer tomó una cuerda y ayudó a los espías a descender por la ventana hasta el exterior de la ciudad. Antes de partir, les aconsejó que se escondieran en las montañas durante 3 días hasta que los soldados dejaran de buscarlos. Los espías siguieron su consejo y después de 3 días regresaron al campamento israelita. Josué los esperaba ansioso. ¿Qué han descubierto?, preguntó. Los espías sonrieron y respondieron con confianza. Dios ha entregado la tierra en nuestras manos. Todos los habitantes están llenos de temor. Josué asintió. Dios ya estaba preparando el camino para la victoria. La conquista de Jericó estaba cada vez más cerca, y lo que nadie imaginaba era que la fe de una mujer llamada Rahab sería la clave para el inicio de la gran batalla. Esdras 3, el milagro del río Jordán. La noticia de los espías había llenado de confianza a Josué y al pueblo de Israel. Dios había entregado la tierra en sus manos y los habitantes de Canaán estaban aterrorizados. Pero aún había un obstáculo que separaba a los israelitas de la tierra prometida: el río Jordán. Este no era un río cualquiera. En esa época del año, debido a las lluvias y al deshielo de las montañas, el Jordán estaba desbordado. La corriente era fuerte y el agua cubría todo el valle. No había puentes ni barcas para cruzarlo. Para cualquier ejército, esto sería un problema imposible de resolver. Pero para Dios no existían imposibles. Dios habló con Josué y le dio instrucciones claras. Mañana haré maravillas entre ustedes. Dile al pueblo que se santifique, porque yo, el Señor, haré algo que nunca han visto antes. Josué transmitió el mensaje al pueblo. Todos sabían que algo asombroso estaba a punto de suceder, pero aún no entendían cómo cruzarían el Jordán. Entonces Dios le reveló el plan a Josué. Los sacerdotes que llevan el arca del pacto marcharán adelante. Cuando pongan sus pies en el agua, el río se detendrá y el pueblo podrá cruzar en seco. El arca del pacto no era un objeto cualquiera. Era el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, el mismo arca que había estado con Moisés cuando el Mar Rojo se abrió. Si el arca iba adelante, significaba que Dios mismo estaba guiando a Israel. Al amanecer, Josué reunió a todo el pueblo a la orilla del Jordán. La multitud miraba el río con expectativa y un poco de temor. ¿Realmente se abriría el agua como había sucedido con el Mar Rojo? Josué se dirigió a ellos con firmeza. Hoy verán que Dios está con nosotros. Cuando el arca del pacto avance, síganla. Y cuando los pies de los sacerdotes toquen el agua, el Señor mostrará su poder. Los sacerdotes tomaron el arca y comenzaron a caminar hacia el río. Todos los ojos estaban fijos en ellos. Con pasos seguros bajaron hasta la orilla. El agua estaba fría y la corriente era fuerte. Uno de los sacerdotes respiró hondo y dio el primer paso dentro del río, y en ese mismo instante algo increíble sucedió. Las aguas que fluían desde las montañas se detuvieron repentinamente, como si una mano invisible las hubiera sujetado. El río dejó de correr y el agua comenzó a acumularse en un enorme muro en la distancia, mientras el cauce frente a ellos quedaba completamente seco. El milagro estaba ocurriendo ante sus propios ojos. Un murmullo de asombro recorrió el campamento.
Dios lo estaba haciendo de nuevo. Así como había abierto el Mar Rojo para Moisés, ahora detenía el Jordán para Josué y la nueva generación de Israel. Los sacerdotes se quedaron de pie en medio del cauce seco, sosteniendo el arca del pacto, mientras todo el pueblo cruzaba al otro lado. Hombres, mujeres, niños, ancianos y todo su ganado caminaban sobre tierra firme. Lo que minutos antes era un río impetuoso, ahora era un camino abierto por la mano de Dios. Cuando todos hubieron cruzado, Josué recibió otra orden de Dios. Elige a 12 hombres, uno de cada tribu, y pídeles que tomen 12 piedras del lecho del río. Llévenlas al otro lado y colóquenlas como un monumento. Josué obedeció. Las 12 piedras fueron colocadas en Gilgal. Shiel les dijo al pueblo: cuando sus hijos les pregunten en el futuro qué significan estas piedras, les contarán cómo Dios detuvo el Jordán para que cruzáramos. Será un testimonio eterno del poder del Señor. Después de esto, los sacerdotes, aún sosteniendo el arca, salieron del lecho seco del río. Tan pronto como sus pies tocaron la otra orilla, el agua volvió a fluir con fuerza, como si nada hubiera pasado. El pueblo de Israel quedó en completo asombro. Dios había mostrado su gloria de manera indiscutible, y aquel día Josué fue reconocido como el líder que Dios había elegido. Desde ese momento, su autoridad quedó establecida en todo Israel, tal como lo había sido Moisés. Pero la gran batalla aún no había comenzado. Jericó estaba delante de ellos, con sus imponentes murallas. El verdadero desafío estaba por llegar. Un momento. Si esta historia te está impactando, verifica ahora mismo si ya te suscribiste al canal. No dejes pasar esta oportunidad de fortalecer tu fe. Y no olvides compartir este video con alguien que necesita escuchar este mensaje. Con este simple acto estarás ayudando a que más personas sean alcanzadas por la palabra de Dios. Sigamos llevando luz juntos. 4. La circuncisión y la primera Pascua en Canaán. El cruce del río Jordán había sido un milagro impresionante. Todo Israel había visto cómo Dios detuvo las aguas, abriendo un camino seco hacia la tierra prometida. Ahora estaban del otro lado. La promesa hecha a Abraham siglos atrás comenzaba a cumplirse ante sus propios ojos. Sin embargo, antes de avanzar hacia la conquista de Jericó, Dios tenía algo importante que ordenarles. Había un pacto que debía restaurarse, un pueblo que aún no estaba listo. Durante los 40 años de peregrinación por el desierto, la nueva generación de israelitas no había sido circuncidada. Sus padres, la generación que había salido de Egipto, habían recibido este mandamiento como señal del pacto entre Dios e Israel. Pero por su desobediencia y falta de fe, ninguno de ellos, excepto Josué y Caleb, pudo entrar en la tierra prometida. Ahora, Dios le habló a Josué y le dio una orden clara. Toma cuchillos afilados y circuncida a los hijos de Israel. Josué comprendió la importancia de este momento. Antes de conquistar Canaán, el pueblo tenía que estar espiritualmente preparado. Así que, en obediencia, Josué ordenó que todos los varones no circuncidados fueran marcados con la señal del pacto. Fue un tiempo de dolor y recuperación, pero también de purificación y rededicación a Dios. Cuando la ceremonia terminó, Dios habló nuevamente a Josué. Hoy he quitado de ustedes la vergüenza de Egipto. Con estas palabras, Dios estaba declarando algo poderoso. El pasado había quedado atrás. Israel ya no era una nación de esclavos errantes en el desierto. Ahora eran el pueblo de Dios, listos para recibir su herencia. Aquel lugar fue llamado Gilgal, que significa remoción, porque ahí Dios removió la deshonra del pueblo y los preparó para un nuevo comienzo. La primera Pascua en la tierra prometida. Después de sanar, los israelitas se reunieron para otro momento crucial.
celebrar la Pascua. Habían pasado 40 años desde aquella noche en Egipto, cuando el ángel de la muerte pasó sobre las casas marcadas con la sangre del Cordero, librando a los primogénitos de Israel. Esa noche había marcado el inicio de su viaje hacia la libertad. Ahora estaban en la tierra prometida. El círculo se cerraba. Por primera vez comieron del fruto de Canaán: trigo, cebada, uvas, higos y dátiles. Ese día el maná dejó de caer del cielo. Por 4 décadas Dios les había dado pan celestial cada mañana, como muestra de su provisión en el desierto. Pero ahora ya no era necesario. Israel había llegado a la tierra donde fluía leche y miel. El pueblo comió con alegría y gratitud, sabiendo que lo mejor aún estaba por venir. La siguiente misión era clara: Jericó debía caer. U5. La conquista de Jericó. La primera gran prueba estaba frente a ellos. Jericó, la ciudad fortificada más imponente de Canaán, se alzaba con sus enormes murallas de piedra. No era una ciudad cualquiera. Sus muros eran tan altos y gruesos que, según se decía, podían albergar casas dentro de ellos. Parecía imposible de conquistar. Los habitantes de Jericó ya habían oído sobre los prodigios del Dios de Israel. Sabían del Mar Rojo, del río Jordán, que se detuvo, y de los ejércitos amorreos que habían sido derrotados. El terror llenaba la ciudad. Por eso, habían cerrado todas las puertas, reforzado la vigilancia y estaban listos para un largo asedio. Pero Dios tenía un plan, y era un plan completamente fuera de lo común. La estrategia de Dios. Josué estaba cerca de Jericó cuando de repente vio a un hombre con una espada desenvainada. Josué, como un líder valiente, se acercó y le preguntó: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El hombre respondió con firmeza: No, yo soy el comandante del ejército del Señor. En ese instante, Josué comprendió que estaba ante una manifestación divina. Se postró en tierra y dijo: ¿Qué quiere decir mi señor a su siervo? El comandante respondió: Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Era una señal clara. Dios mismo estaba dirigiendo la batalla. El Señor le dio instrucciones precisas. Marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas de cuerno de carnero y caminarán delante del arca del pacto. Pero el 7º día marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, y al final todos gritarán con gran voz. Entonces los muros caerán. Josué regresó al campamento y dio la orden al pueblo. Parecía una estrategia absurda desde el punto de vista militar. No habría catapultas, no habría arietes, no habría escalas para subir los muros. Solo silencio, marchas y trompetas. Pero el pueblo confió en Dios y obedeció. La marcha silenciosa. El primer día salieron en total silencio. Solo se escuchaban los pasos de miles de israelitas avanzando en perfecta coordinación y el sonido grave de las trompetas de los sacerdotes. Los habitantes de Jericó observaban desde las murallas desconcertados. ¿Qué estaban haciendo? ¿Acaso pensaban que rodear la ciudad iba a debilitarla? Algunos reían, otros lanzaban insultos, pero Israel continuó su marcha sin decir una sola palabra. Así lo hicieron por 6 días consecutivos. Marchaban, tocaban las trompetas y regresaban al campamento. Pero en el 7º día, todo cambió. El día de la victoria. Desde el amanecer, el pueblo se levantó temprano. Hoy no darían una vuelta, sino 7. Conforme avanzaban, la tensión en Jericó crecía. Los habitantes ya no reían. Algo sobrenatural estaba ocurriendo. Cuando la 7ª vuelta terminó, Josué gritó: «Griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad». Entonces el silencio se rompió. Un grito ensordecedor salió de las gargantas de todo Israel.
y en ese mismo instante los enormes muros de Jericó comenzaron a temblar. Primero fue un leve movimiento, luego una sacudida. Las piedras comenzaron a resquebrajarse, el polvo llenó el aire y en cuestión de segundos los muros se desplomaron por completo. Jericó estaba vencida. La toma de la ciudad. Los soldados israelitas avanzaron y tomaron la ciudad sin resistencia. Dios había luchado por ellos. Josué recordó la promesa hecha a Rahab y ordenó que ella y toda su familia fueran rescatadas. La mujer que había creído en Dios fue salvada junto con los suyos y más adelante se convertiría en un eslabón clave en la genealogía de Jesús. Aquel día, Israel vio con sus propios ojos lo que Dios podía hacer. La primera gran victoria en la tierra prometida no fue ganada con espadas, sino con fe y obediencia. Pero esto era solo el comienzo. Aún quedaban muchas batallas por librar. 6. El pecado de Acán y la derrota en Jai. La victoria en Jericó había sido total. Dios mismo había derribado los muros, demostrando que su poder era más grande que cualquier fortaleza humana. La confianza del pueblo estaba en su punto más alto. Pero lo que nadie imaginaba era que una desobediencia oculta pondría en peligro la siguiente batalla, la orden de Dios. Antes de la conquista, Dios había sido claro. Todo lo que hay en Jericó es anatema, es decir, consagrado a mí. No tomen nada para ustedes. El oro, la plata, el bronce y el hierro deben ser puestos en mi tesoro, pero todo lo demás debe ser destruido. Josué transmitió la orden al pueblo. Era una prueba de obediencia. Dios les daría la tierra prometida, pero ellos debían confiar en que Él proveería lo que necesitaran. Un corazón codicioso. Entre los soldados de Israel había un hombre llamado Acán, de la tribu de Judá. Mientras recorría las ruinas de Jericó, sus ojos se posaron en algo que lo hizo detenerse. Un manto babilónico hermoso, monedas de plata y un lingote de oro. El brillo del oro lo atrajo como un imán. ¿Qué daño podría hacer si tomaba un poco? Nadie se daría cuenta. Nadie tenía que saberlo. La codicia llenó su corazón. Miró a ambos lados y, asegurándose de que nadie lo viera, escondió los tesoros bajo su ropa y los llevó a su tienda. Acán creía que su pecado estaba oculto, pero olvidó una verdad fundamental. Dios todo lo ve. La batalla de Jai. Después de la victoria en Jericó, la siguiente ciudad en la lista era Jai, una fortaleza mucho más pequeña. Josué envió espías para evaluar la situación y ellos regresaron con un informe alentador. Jai es un objetivo fácil. No hace falta enviar a todo el ejército. Con 2 o 3 mil hombres bastará. Josué, confiando en la seguridad de la victoria, envió un pequeño contingente. Pero lo impensable ocurrió. Tan pronto como los israelitas atacaron, los hombres de Jai contraatacaron ferozmente. En pocos minutos, los israelitas comenzaron a huir en total confusión. 36 hombres cayeron muertos. El resto corrió de regreso al campamento, derrotados y humillados. La noticia fue un golpe devastador. Nunca antes Israel había sido vencido desde que había cruzado el Jordán. Josué y los ancianos rasgaron sus vestiduras en señal de duelo y se postraron ante el arca del pacto clamando a Dios: Señor, ¿por qué permitiste que esto sucediera? Si nuestros enemigos ven que somos débiles, nos rodearán y destruirán. Pero Dios respondió con severidad: Levántate, Israel ha pecado. Han tomado de lo que me pertenece, han robado y lo han escondido. Por eso, no podrán vencer a sus enemigos hasta que eliminen el pecado de entre ustedes. Josué entendió que había algo oculto en el campamento. Alguien había desobedecido la orden de Dios. La confrontación de Acán. Al amanecer, Josué reunió a todo el pueblo y comenzó un proceso de selección
tribu por tribu, familia por familia, hasta que la culpa cayó sobre Acán. El hombre no pudo seguir ocultando su crimen. Con la cabeza baja y el rostro pálido confesó: es verdad, pequé contra el Señor. Vi un manto babilónico hermoso, 200 monedas de plata y un lingote de oro, y los codicié. Los tomé y los escondí en mi tienda. Josué envió hombres a excavar en la tienda de Acán y encontraron el botín exactamente donde él lo había ocultado. Lo que Acán creyó que estaba en secreto, Dios lo había expuesto. Entonces Josué habló con firmeza: Acán, ¿por qué nos has traído esta desgracia? Hoy el Señor traerá desgracia sobre ti. Siguiendo la orden de Dios, Acán y su familia fueron llevados al valle de Acor, donde fueron apedreados y todo lo que poseían fue destruido. Israel debía purificarse del pecado antes de continuar. Después de esto, Dios le habló nuevamente a Josué y le dijo: ahora puedes atacar Jai otra vez, yo te daré la victoria. Israel había aprendido una lección importante. La desobediencia traía consecuencias, pero cuando el pueblo se apartaba del pecado, Dios volvía a estar con ellos. 7. La estrategia para derrotar a Jai. Israel había aprendido una dura lección. No podían ganar ninguna batalla si había pecado en el campamento, pero ahora que la desobediencia de Acán había sido eliminada, Dios volvió a hablar con Josué y le dio un mensaje diferente. No tengas miedo ni te desanimes. Lleva contigo a todo el ejército y suban a atacar Jai, porque yo he entregado en tus manos al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Esta vez, la batalla no sería una simple ofensiva directa. Dios le reveló a Josué una estrategia militar brillante que aseguraría la victoria. Un plan inteligente. A diferencia del primer intento, cuando Israel atacó sin la dirección de Dios, esta vez Josué tenía instrucciones claras. Tendrás que tender una emboscada detrás de la ciudad. Cuando el ejército de Jai salga a enfrentarlos, aparentarán estar huyendo como la vez anterior. Ellos pensarán que están ganando otra vez y saldrán a perseguirlos. Entonces, el grupo que está escondido entrará en la ciudad y la tomará. Josué entendió que Dios estaba usando la misma arrogancia del enemigo en su contra. Los hombres de Jai estaban confiados porque ya habían vencido una vez. Ahora esa misma confianza los llevaría a la destrucción. La emboscada comienza. Siguiendo las órdenes de Dios, Josué seleccionó 30,000 hombres fuertes y valientes y los envió durante la noche para que se escondieran detrás de Ai. Ellos serían la clave de la victoria. Al día siguiente, Josué y el resto del ejército marcharon directamente hacia la ciudad, como si repitieran el mismo error de la batalla anterior. Cuando el rey de Jai vio a los israelitas aproximarse, no dudó ni un segundo. Dio la orden y todos sus soldados salieron corriendo de la ciudad para enfrentarlos. «¡Están huyendo otra vez!», gritaban los soldados de Jai mientras perseguían a los israelitas. Josué y su ejército fingieron pánico y comenzaron a retirarse, alejándose de la ciudad. El plan estaba funcionando perfectamente. Los hombres de Jai estaban tan seguros de su victoria que dejaron la ciudad completamente desprotegida. Fue entonces cuando Josué, que observaba todo desde un lugar alto, levantó su lanza al cielo. Esa era la señal para los soldados que estaban escondidos. En cuestión de segundos, el grupo de la emboscada se levantó y corrió hacia la ciudad abandonada. Sin resistencia, entraron y prendieron fuego a Jai. La derrota de Jai. El humo comenzó a elevarse al cielo, y cuando los soldados de Jai miraron hacia atrás, el horror los invadió. Su ciudad estaba en llamas. Se dieron cuenta de que habían caído en una trampa, pero ya era demasiado tarde. Intentaron regresar, pero los israelitas
que antes huían, ahora se dieron la vuelta y los enfrentaron con fuerza. Además, el grupo que había incendiado la ciudad salió y los atacó por detrás. Ahora estaban atrapados. No había escapatoria. La batalla fue rápida y decisiva. El ejército de Jai fue completamente derrotado. Su rey fue capturado y llevado ante Josué, cumpliéndose la promesa de Dios. Esta vez, la victoria no fue por la fuerza militar, sino por la obediencia a la estrategia de Dios. Una nueva enseñanza. Después de la batalla, Josué construyó un altar al Señor en el monte Ebal y reunió a todo el pueblo. Allí leyó en voz alta toda la ley de Moisés, para que nunca más olvidaran que su éxito dependía de Dios. Israel había sido derrotado cuando había pecado en el campamento, pero cuando se apartaron del mal y siguieron la dirección de Dios, Él les dio la victoria de una manera asombrosa. Esta no sería la última batalla, pero sí una lección para siempre. Dios no solo pelea las guerras de su pueblo, sino que también les da la estrategia para vencer. Espera un momento. Si esta historia te está impactando, pausa un segundo y revisa si ya estás suscrito al canal. Es gratis y así no te perderás más contenido como este. Y no olvides compartir este video con alguien que lo necesite. Con este simple gesto estarás ayudando a que más personas sean alcanzadas por este mensaje de fe. Sigamos juntos llevando la palabra de Dios. 8. El engaño de los Gabaonitas. La fama de Israel se había extendido por toda la tierra. Las noticias de la caída de Jericó y la derrota de Jai llenaron de terror a las naciones cananeas. Los reyes de la región comprendieron que los israelitas no eran un ejército común, sino un pueblo respaldado por un Dios poderoso. Por ello, muchos reinos comenzaron a unirse en alianzas para enfrentarlos. Pero en medio de estos planes de guerra, un grupo de hombres ideó una estrategia muy diferente. No pensaban luchar contra Israel, sino engañarlo. El temor de los Gabaonitas. Los habitantes de Gabaón eran un pueblo astuto. Sabían que no podrían vencer a Israel en batalla. Habían oído cómo Dios había dado la victoria a su pueblo y entendieron que su única oportunidad de sobrevivir no era con espadas ni ejércitos, sino con inteligencia. Así que reunieron a un grupo de hombres y prepararon una trampa elaborada. «Nos haremos pasar por viajeros de una tierra lejana», dijeron. Para que la mentira fuera creíble, tomaron provisiones viejas y desgastadas, cargaron bolsas de pan endurecido y mohoso. Se vistieron con ropas gastadas y sandalias rotas, ensuciaron sus rostros y cargaron odres de vino envejecidos y remendados. De esta manera se dirigieron al campamento de Israel con un solo objetivo: convencer a Josué de hacer un pacto de paz con ellos. El engaño tiene éxito. Cuando llegaron, se presentaron ante Josué y los líderes de Israel con una gran actuación. Fingieron estar exhaustos y hambrientos por el supuesto largo viaje. «Venimos de una tierra muy lejana», dijeron. «Hemos oído hablar del gran Dios de Israel y de todo lo que ha hecho en Egipto. Sabemos que les ha dado esta tierra, pero nosotros no somos de aquí. Por favor, hagan un pacto con nosotros y no nos destruyan». Los israelitas miraron sus ropas gastadas y sus provisiones mohosas. Todo parecía indicar que decían la verdad. «¿Pero cómo sabemos que no viven cerca de nosotros?», preguntaron los líderes. Los Gabaonitas insistieron en su historia. «Miren nuestro pan. Cuando salimos de casa estaba recién horneado, pero ahora está seco y desmoronado. Miren nuestras ropas y sandalias. Estaban nuevas cuando partimos, pero el viaje ha sido tan largo que están rotas». Josué y los ancianos observaron las pruebas, pero cometieron un error grave. No consultaron a Dios.
confiaron en su propio juicio y, convencidos por la historia de los gabaonitas, firmaron un pacto de paz con ellos, prometiendo no hacerles daño. La verdad sale a la luz. 3 días después, los israelitas continuaron su camino y descubrieron algo que los dejó atónitos. Los gabaonitas no venían de una tierra lejana. En realidad, eran vecinos que vivían en la misma tierra que Israel debía conquistar. Josué y los líderes de Israel quedaron en shock. Habían sido engañados. Pero ahora había un problema mayor. Habían jurado por el nombre del Señor que no les harían daño. El pueblo estaba furioso. Algunos querían atacar de inmediato a los gabaonitas por su engaño, pero los líderes se mantuvieron firmes. No podían romper el pacto, pues lo habían hecho en el nombre de Dios. Entonces Josué llamó a los gabaonitas y los confrontó. ¿Por qué nos engañaron diciendo que venían de lejos, cuando en realidad vivían cerca de nosotros? Los gabaonitas bajaron la cabeza y confesaron: sabíamos que Dios les había entregado esta tierra y temíamos por nuestras vidas. Por eso ideamos este plan. Josué comprendió que, aunque habían mentido, su temor a Dios era genuino. Entonces, tomó una decisión. No los mataremos, pero desde ahora serán siervos de Israel. Cortarán leña y traerán agua para el santuario del Señor. Desde ese día, los gabaonitas se convirtieron en sirvientes de Israel, pero también en aliados. Su engaño los salvó de la destrucción, y con el tiempo, su pueblo quedó integrado en la historia de los israelitas. Una lección de sabiduría. Este evento dejó una enseñanza importante para Josué y todo Israel. Nunca debían confiar solo en sus propios sentidos. Siempre debían buscar la dirección de Dios antes de tomar decisiones. Si hubieran consultado al Señor antes de hacer el pacto, Él les habría revelado la verdad. Pero al actuar por su cuenta, fueron engañados. Aunque el pacto no podía romperse, Israel aprendería de este error. En el futuro, cada batalla y cada decisión tendría que ser llevada delante de Dios. Solo así asegurarían la victoria en la tierra prometida. 9. La batalla de los 5 reyes y el sol que se detuvo. El pacto de paz entre Israel y los gabaonitas había causado gran indignación en Canaán. Los otros reyes de la región vieron esta alianza como una traición y una amenaza. Si Gabaón se había rendido sin pelear, ¿qué impediría que más ciudades hicieran lo mismo? El rey de Jerusalén, Adonisedec, comprendió que si no actuaban de inmediato, Israel seguiría avanzando y pronto dominaría toda la tierra. Así que envió un mensaje a otros 4 reyes cananeos, gobernantes de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, convocándolos a una coalición militar. Israel ya ha conquistado Jericó y Jai, y ahora los gabaonitas se han unido a ellos. No podemos permitir que esto continúe. Unámonos y ataquemos Gabaón antes de que sea demasiado tarde. Los 5 reyes acordaron la alianza y marcharon con sus ejércitos hacia Gabaón, dispuestos a castigar la ciudad por haberse rendido ante Josué. La petición de ayuda. Los gabaonitas, al ver el inmenso ejército que venía contra ellos, entraron en pánico. Sabían que solos no podrían resistir el ataque. Inmediatamente enviaron mensajeros a Josué, quien estaba en Gilgal, con un pedido desesperado. No nos abandones, ven rápido y sálvanos. Todos los reyes amorreos se han unido contra nosotros. Josué recibió el mensaje y no dudó en responder. Aunque habían sido engañados por los gabaonitas, un pacto era un pacto. Habían prometido protegerlos y ahora debían cumplir su palabra. Sin perder tiempo, reunió a todo su ejército y marchó toda la noche desde Gilgal hacia Gabaón. Fue un movimiento arriesgado, pero Dios estaba con ellos. En el camino, el Señor habló a Josué con una promesa poderosa. No les tengas miedo, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos podrá resistirte.
Eso fue todo lo que Josué necesitaba escuchar. Dios ya había decretado la victoria. El ataque sorpresa. Antes del amanecer, el ejército de Israel llegó a Gabaón y tomó por sorpresa a los 5 reyes y sus ejércitos. Los cananeos no esperaban que Josué llegara tan rápido. Pensaban que tendrían tiempo para sitiar la ciudad, pero en lugar de eso, encontraron a los israelitas listos para la batalla. La lucha fue feroz. Las espadas chocaban, los gritos de guerra resonaban en el valle y los enemigos de Israel comenzaron a caer uno tras otro. Pero en medio de la batalla, algo extraordinario sucedió. Dios mismo intervino. De repente, una gran confusión cayó sobre los enemigos. Sus filas se desordenaron y muchos comenzaron a huir aterrorizados. El miedo se apoderó de ellos porque sabían que estaban enfrentando no solo a Israel, sino al Dios de Israel. Los israelitas los persiguieron mientras huían por los caminos que llevaban a Betorón y a Seca. Pero Dios tenía más preparado. Desde el cielo, una lluvia de enormes granizos comenzó a caer sobre los soldados enemigos. No fue una tormenta común. Las piedras de granizo eran tan grandes y precisas que mataron a más soldados enemigos de los que el ejército de Israel había matado con la espada. Los 5 reyes y sus ejércitos estaban siendo aniquilados, pero el día estaba terminando y aún quedaban enemigos por vencer. La oscuridad podía darles una oportunidad de escapar. Fue en ese momento que Josué hizo una de las oraciones más audaces de la historia. El sol se detiene. Josué levantó su rostro al cielo y clamó en voz alta delante de todo el pueblo: «Sol, detente sobre Gabaón. Luna, quédate sobre el valle de Ajalón». Y entonces sucedió lo impensable. El sol dejó de moverse. La luna se quedó en su lugar. El tiempo se detuvo. Por un día completo, la luz del sol permaneció en el cielo, permitiendo que los israelitas terminaran de derrotar a sus enemigos. Nunca antes ni después en la historia hubo un día como ese, en el que Dios escuchó a un hombre y cambió el curso de los astros por su oración. La victoria completa. Con la luz del día extendida sobrenaturalmente, Israel completó la batalla. Los 5 reyes fueron capturados y ejecutados, y sus ejércitos fueron completamente destruidos. Dios había demostrado, una vez más, que Él peleaba por su pueblo. Después de la victoria, Josué y su ejército regresaron a Gilgal, sabiendo que el poder de Dios estaba con ellos de una manera innegable. Este día quedó marcado en la historia como una de las mayores demostraciones del poder divino en la tierra. 10. Las grandes conquistas y el reparto de la tierra. La victoria sobre los 5 reyes fue un punto de inflexión en la campaña de Israel. Dios había demostrado su poder, deteniendo el sol en el cielo y enviando una tormenta de granizo contra los enemigos. Ahora, ninguna nación de Canaán dudaba de que Israel estaba respaldado por el Todopoderoso. Pero la guerra aún no había terminado. La tierra prometida no se entregaría sin lucha. Josué sabía que quedaban muchos enemigos por vencer y ciudades por conquistar. Dios volvió a hablar con él. «No tengas miedo, sigue avanzando. Yo he entregado en tus manos a estos pueblos. No podrán resistirte». Con esta promesa en su corazón, Josué continuó liderando a su ejército en una serie de batallas que cambiarían la historia de Canaán para siempre. Las conquistas del sur. El primer objetivo de Josué fue el sur de Canaán. Después de la victoria sobre los 5 reyes amorreos, el camino estaba despejado para avanzar. La ciudad de Maqueda cayó primero. Luego derrotaron a Libná, Laquis y Eglón. Hebrón y Debir también fueron conquistadas una tras otra. Cada batalla era más intensa que la anterior, pero el resultado siempre era el mismo. Dios entregaba a los enemigos en sus manos. El texto bíblico resume esta campaña con una declaración poderosa.
Josué conquistó toda la región montañosa, el Negev, la llanura y las colinas. No dejó sobrevivientes y destruyó por completo a todos los reyes, tal como el Señor, Dios de Israel, había mandado. Josué 10:40. Todo el sur de Canaán estaba ahora bajo el dominio de Israel, las conquistas del norte. Pero aún quedaba un desafío más grande. Los reyes del norte, al ver lo que había sucedido en el sur, decidieron formar una coalición aún más poderosa. Jabín, rey de Hazor, reunió un ejército gigantesco junto con los reyes de Madón, Simrón, Aksaf y muchas otras ciudades. El tamaño de su ejército era impresionante. Caballos y carros de guerra cubrían los valles como un enjambre de langostas. Los soldados eran tan numerosos como la arena del mar. Nunca antes Israel había enfrentado una fuerza tan grande. Cuando Josué vio este ejército, sabía que humanamente hablando no tenían ninguna posibilidad. Pero Dios le habló una vez más. No tengas miedo de ellos, porque mañana a esta misma hora los habré entregado en tus manos. Con esa certeza, Josué y su ejército atacaron con valentía. El Señor desató un caos en el campamento enemigo. Los soldados de los reyes del norte entraron en pánico, y el ejército de Israel los persiguió sin piedad. Las ciudades fueron tomadas una por una, y el dominio de los cananeos llegó a su fin. Después de años de guerra, Canaán estaba conquistada. Josué tomó toda la tierra, tal como el Señor había prometido a Moisés, y se la entregó en herencia a Israel según sus tribus. Josué 11:23. Pero había llegado el momento de la siguiente gran misión: repartir la tierra entre las tribus de Israel. El reparto de la tierra prometida. Con Canaán bajo control, Josué reunió al pueblo en Silo, donde se encontraba el tabernáculo de Dios. Allí comenzó la distribución del territorio entre las 12 tribus. Cada tribu recibió su herencia. Judá obtuvo el sur, con vastas regiones montañosas. Efraín y Manasés, los hijos de José, recibieron tierras fértiles en el centro. Benjamín, un territorio entre Judá y Efraín. Las tribus del norte, como Aser, Neftalí y Zabulón, recibieron tierras en la región costera y montañosa. Pero había un grupo especial que no recibió tierras: los levitas. Dios había ordenado que ellos no tuvieran una herencia territorial, porque su porción sería el sacerdocio. En lugar de recibir tierras, les fueron asignadas ciudades distribuidas en todo Israel, para que sirvieran como sacerdotes en todas las tribus. El pueblo finalmente tenía un hogar. Después de siglos de esclavitud en Egipto, 40 años en 1200, el desierto y muchas batallas, la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob se había cumplido. El Señor había sido fiel. El descanso de la guerra. Josué, ya anciano, vio cómo el pueblo se establecía en la tierra. Las ciudades fueron reconstruidas, los campos comenzaron a producir y las familias disfrutaron del fruto de la tierra que Dios les había dado. El enemigo había sido derrotado y por primera vez en generaciones Israel tenía paz. Pero Josué sabía que la mayor batalla no era contra los cananeos, sino contra el corazón de su propio pueblo. Israel no debía olvidar quién les había dado la victoria. 11. La ciudad de refugio y la justicia de Dios. La guerra había terminado. Después de años de lucha, sangre y sacrificio, la tierra prometida finalmente pertenecía a Israel. Las tribus ya habían recibido su herencia y las ciudades comenzaron a crecer. Era un nuevo comienzo, pero Dios, que es justo y misericordioso, tenía instrucciones especiales para el pueblo. No solo debían gobernar la tierra, sino también establecer leyes justas y proteger a los inocentes. Una de las órdenes más importantes fue la creación de las ciudades de refugio. El propósito de las ciudades de refugio. En aquellos tiempos, la justicia solía aplicarse de manera directa y severa.
Si alguien mataba a otra persona, el pariente más cercano del fallecido tenía el derecho de vengar su muerte. Esto significaba que en muchas ocasiones, incluso los que mataban accidentalmente podían ser perseguidos y ejecutados sin un juicio justo. Para evitar que la justicia se convirtiera en venganza, Dios estableció las ciudades de refugio. Estas ciudades serían lugares seguros donde cualquier persona que matara a otra sin intención pudiera huir y recibir un juicio justo. Josué, siguiendo el mandato del Señor, reunió a los ancianos y les dijo: «Así ha dicho el Señor, designen ciudades donde los que hayan matado sin intención puedan refugiarse». Entonces, Israel escogió 6 ciudades estratégicamente ubicadas a lo largo del territorio, de modo que cualquiera pudiera llegar a una de ellas sin importar en qué parte de la tierra viviera. Las 6 ciudades de refugio. Dios ordenó que estas ciudades fueran entregadas a los levitas, la tribu sacerdotal, para asegurar que fueran gobernadas con justicia y bajo los principios de la ley de Dios. Las 6 ciudades fueron: 1. Cedes, en la región montañosa de Neftalí. 2. Siquem, en la región montañosa de Efraín. 3. Hebrón, en la región montañosa de Judá. 4. Beser, en el desierto, en la tribu de Rubén. 5. Ramot de Galaad, en la tribu de Gad. 6. Golán en Basán, en la tribu de Manasés. Cada una de ellas estaba ubicada de manera que cualquier persona pudiera huir rápidamente sin recorrer distancias imposibles. ¿Cómo funcionaban las ciudades de refugio? Si alguien mataba a otra persona por accidente, debía correr sin demora hasta la ciudad de refugio más cercana. Al llegar, debía presentarse ante los ancianos de la ciudad y explicar lo sucedido. Ellos lo recibirían y le permitirían quedarse dentro de la ciudad hasta que se realizara un juicio justo. Si el caso demostraba que la muerte había sido accidental y no un asesinato con intención, la persona podía permanecer en la ciudad de refugio bajo protección. Sin embargo, había una condición. El fugitivo debía permanecer en la ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote. Solo entonces podía regresar a su hogar sin temor a represalias, una imagen de la misericordia de Dios. Las ciudades de refugio no solo eran un lugar de justicia, sino también un reflejo del corazón de Dios. Dios no es solo un juez que castiga el mal, también es un refugio para aquellos que claman por misericordia. Mucho tiempo después, Jesús se convertiría en nuestro verdadero refugio. Así como las personas corrían a estas ciudades para salvar su vida, hoy podemos correr a Cristo para encontrar salvación y perdón. Con la justicia establecida y las ciudades de refugio funcionando, Israel avanzaba hacia un futuro de paz, pero Josué aún tenía un mensaje que dar. 12. La alianza entre las tribus de Israel. Con la tierra ya conquistada y las tribus asentadas en sus territorios, parecía que la paz finalmente había llegado a Israel. Las ciudades prosperaban, las familias comenzaban una nueva vida y los sacerdotes servían en el tabernáculo. Pero antes de que todos volvieran a su vida cotidiana, una situación inesperada amenazó con dividir al pueblo. El regreso de las tribus al otro lado del Jordán. Desde el principio, 2 tribus y media, Rubén, Gad y la mitad de Manasés, habían elegido tierras al este del río Jordán, en lo que hoy se conoce como Transjordania. Aunque estas tierras no formaban parte originalmente de la tierra prometida, Moisés les había permitido quedarse allí con una condición: debían ayudar a sus hermanos en la guerra. Solo después de que la tierra fuera conquistada podrían regresar a sus hogares. Ahora que la guerra había terminado, su promesa estaba cumplida. Josué los reunió y les dijo: han cumplido su palabra, han luchado junto a sus hermanos y han obedecido al Señor.
Ahora pueden regresar a sus tierras con la bendición de Dios. Pero antes de despedirlos, les dejó una advertencia. Asegúrense de seguir amando y obedeciendo a Dios. No se alejen de sus mandamientos ni olviden todo lo que Él ha hecho por ustedes. Con estas palabras, las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés emprendieron el camino de regreso a sus tierras con alegría y gratitud. El altar de la discordia. Sin embargo, antes de cruzar el Jordán, estas tribus tomaron una decisión que casi desató una guerra civil. Decidieron construir un enorme altar a la orilla del río, una estructura tan grande que podía verse desde lejos. Cuando las otras tribus de Israel vieron esto, se alarmaron. ¿Qué han hecho?, dijeron los ancianos. Para ellos esto parecía una traición. Según la ley de Dios, solo había un lugar donde se debía adorar, el tabernáculo, donde estaba el arca del pacto. Construir otro altar podría significar que las tribus al otro lado del Jordán estaban creando su propio lugar de adoración y alejándose del Señor. La indignación fue inmediata. Los líderes de Israel se reunieron en Silo y tomaron una decisión drástica: prepararse para la guerra. Si ellos están abandonando a Dios y adorando a otros dioses, debemos destruirlos antes de que su pecado traiga juicio sobre toda la nación. La explicación de las tribus de Rubén, Gad y Manasés. Antes de atacar, enviaron a Finés, el sumo sacerdote, junto con líderes de cada tribu para confrontarlos. Cuando llegaron, hablaron con severidad. ¿Por qué han cometido este pecado contra Dios? ¿Acaso han olvidado lo que pasó en Peor, cuando Israel fue castigado por adorar a otros dioses? Si ustedes pecan contra el Señor, todo Israel sufrirá. Pero las tribus al otro lado del Jordán se sorprendieron. Nunca habían tenido la intención de rebelarse contra Dios. Con sinceridad respondieron: No, no estamos traicionando al Señor. Este altar no es para sacrificios ni para adoración. Lo construimos como un testimonio. Queremos asegurarnos de que en el futuro las generaciones de nuestras tribus no sean rechazadas por nuestros hermanos al otro lado del Jordán. El altar es un recordatorio de que seguimos siendo parte de Israel y que servimos al mismo Dios. Si hemos pecado contra el Señor, que Él nos castigue. Pero sepan esto: nuestro corazón es puro y nuestra intención es buena. La paz se restaura. Cuando Finés y los líderes escucharon esto, su enojo se disipó. Si esto es así, entonces no hay culpa en ustedes, dijeron. Finés regresó a Silo con el mensaje, y cuando el resto de Israel supo la verdad, la tensión desapareció. Alabado sea el Señor, dijeron. Ahora sabemos que Dios sigue con nosotros y que no hay rebelión en Israel. Así, en lugar de terminar en guerra, el pueblo reafirmó su unidad y su compromiso con Dios. El altar fue llamado Ed, que significa testimonio, porque sería un símbolo eterno de que, aunque estaban separados por el Jordán, seguían siendo un solo pueblo bajo el Señor, una nación unida por Dios. Este evento dejó una enseñanza fundamental. La verdadera unidad no viene de la proximidad física, sino de la fidelidad a Dios. Aunque las tribus de Rubén, Gad y Manasés estaban geográficamente apartadas, pertenecían al mismo pueblo, servían al mismo Dios y compartían la misma herencia. Israel pudo haber caído en una guerra innecesaria, pero en lugar de actuar con ira, buscaron entender y escuchar antes de pelear. Ahora, con la paz restaurada, el pueblo estaba listo para recibir las últimas palabras de Josué antes de su partida. Alto ahí. Si esta historia te está edificando, verifica ahora si ya te suscribiste al canal. No dejes pasar la oportunidad de seguir recibiendo más contenido como este. Comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje.
Con este simple acto estarás ayudando a que más personas sean bendecidas por la palabra de Dios. Sigamos llevando luz juntos. 13. Josué exhorta al pueblo a permanecer fiel. Los años habían pasado y la paz se había establecido en la tierra prometida. Las guerras habían cesado, las tribus estaban asentadas en sus territorios y la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob se había cumplido. Israel, por primera vez en su historia, era una nación con un hogar propio. Pero Josué, ahora anciano, sabía que la mayor batalla aún no había terminado. El verdadero desafío no era conquistar tierras, sino conquistar el corazón del pueblo para que permaneciera fiel a Dios. El líder que había guiado a Israel con valentía entendía que, aunque los enemigos externos habían sido derrotados, el mayor peligro para la nación venía desde dentro, la tentación de apartarse del Señor. Por eso, convocó a todo el pueblo en Siquem, un lugar sagrado para la historia de Israel. Allí, bajo la sombra de los mismos árboles donde Abraham había construido un altar al Señor siglos atrás, Josué se dispuso a dar su última enseñanza. Un llamado a la memoria. Con su voz firme pero marcada por la sabiduría de los años, Josué comenzó recordando todo lo que Dios había hecho por Israel. Así dice el Señor, el Dios de Israel: yo saqué a sus antepasados de Egipto, los libré de la esclavitud, abrí el mar rojo, los sostuve en el desierto y les di esta tierra, que fluye leche y miel. No fueron sus espadas ni su fuerza las que ganaron estas victorias, sino mi poder y mi misericordia. El pueblo escuchaba en silencio, con los ojos fijos en su líder. Josué les estaba recordando que todo lo que tenían era un regalo de Dios, no una conquista de su propio esfuerzo. Luego, con tono serio, Josué les advirtió: ahora que están en esta tierra, rodeados de naciones paganas, deben ser muy cuidadosos. No se mezclen con los pueblos que quedaron en medio de ustedes, ni adoren a sus dioses. No hagan alianzas con ellos, no sigan sus costumbres. Dios les había dado una tierra santa, pero si comenzaban a desviarse hacia la idolatría, esa misma tierra se convertiría en su ruina. Una advertencia clave. Josué continuó con una advertencia que haría eco en la historia de Israel. Si ustedes se apartan del Señor y sirven a otros dioses, Él los castigará. Como cumplió su promesa de darles esta tierra, también cumplirá su advertencia de castigarlos si se rebelan. Estas palabras eran fuertes, pero necesarias. Josué había visto lo que sucedía cuando el pueblo desobedecía a Dios. Sabía que la idolatría traía desastre y que la única manera de mantenerse en bendición era permanecer fieles al Señor. Entonces, mirando a la multitud, hizo la pregunta que definiría el futuro de Israel. Elijan hoy a quién van a servir. Podían seguir a los dioses de las naciones alrededor de ellos, o podían permanecer fieles al Señor, el Dios que los había rescatado y sostenido. En ese momento, Josué declaró una de las frases más poderosas de la Biblia: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Su decisión era inquebrantable, no importaba lo que los demás hicieran, él ya había tomado su decisión. La respuesta del pueblo. El pueblo, conmovido por sus palabras, respondió con una sola voz: nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Pero Josué no se conformó con una respuesta emocional. Sabía que las palabras podían ser fáciles, pero lo importante era el compromiso del corazón. Así que les dijo con firmeza: no podrán seguir al Señor si no están dispuestos a obedecerlo completamente. Si les son infieles, Él los castigará. El pueblo insistió: no, serviremos al Señor. Entonces Josué hizo un pacto con ellos ese mismo día y escribió sus palabras en el libro de la ley. Luego, tomó una gran piedra y la colocó debajo del árbol sagrado en Siquem y dijo: esta piedra será testigo de
Su promesa, para que nunca olviden que han escogido servir al Señor, el legado de Josué. Después de estas palabras, Josué, el gran líder de Israel, después de haber servido fielmente durante décadas, murió a la edad de 110 años. Fue enterrado en la tierra que Dios le había dado, y durante su generación, Israel permaneció fiel al Señor. Sin embargo, la historia nos muestra que, con el tiempo, el pueblo olvidó su promesa y comenzó a desviarse. Las advertencias de Josué se cumplieron, y la desobediencia trajo dificultades sobre la nación. Pero su legado nunca desapareció. Hasta hoy, sus palabras siguen resonando en cada generación. Elijan hoy a quien van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. La historia de Josué no es solo un relato del pasado, es un llamado a cada persona en cada época a tomar una decisión. ¿A quién serviremos? 14. El famoso discurso: yo y mi casa serviremos al Señor. El sol estaba alto en el cielo cuando Josué reunió por última vez a todo el pueblo de Israel en Siquem. Era un momento solemne. La guerra había terminado, la tierra estaba repartida y la paz reinaba entre las tribus. Pero Josué sabía que la mayor batalla aún no había terminado: la lucha por la fidelidad del corazón del pueblo. A su alrededor estaban los ancianos, los jefes de tribus, los sacerdotes y todo el pueblo. Miles de hombres, mujeres y niños se aglomeraban en aquel lugar sagrado, donde siglos antes Dios había hablado con Abraham y prometido darles esa misma tierra. Ahora la promesa estaba cumplida. Sin embargo, Josué había visto lo suficiente en su vida para saber que la prosperidad podía ser peligrosa. Cuando Israel estaba en guerra, dependían completamente de Dios, pero ahora que tenían paz, seguirían dependiendo de Él. Con la voz llena de autoridad, Josué comenzó su último discurso, un recordatorio del pasado. Escuchen, Israel, el Señor, su Dios, fue quien los sacó de Egipto. Fue Él quien abrió el Mar Rojo, quien los sostuvo en el desierto, quien les dio el maná del cielo y el agua de la roca. Los rostros de los ancianos reflejaban emoción. Ellos recordaban: fue el Señor quien hizo caer los muros de Jericó. No fue su ejército, no fueron sus espadas. Dios peleó por ustedes. Él les entregó tierras que ustedes no conquistaron, casas que no construyeron, viñedos y olivares que no plantaron. Las palabras de Josué resonaban en el aire como un eco de la historia. Todo lo que Israel tenía no era por su fuerza, sino por la fidelidad de Dios. Pero ahora una decisión debía ser tomada, una elección clara. Josué caminó entre la multitud. Su mirada era firme y profunda. Ahora, elijan a quién van a servir. La frase cayó como un trueno sobre la multitud. Elijan. Si prefieren a los dioses que sus antepasados adoraban, en Egipto sírvanlos. Si prefieren a los dioses de los amorreos, sírvanlos. Pero si realmente quieren seguir al Señor, entonces entréguense a Él completamente. El silencio se apoderó del lugar. Era un momento de decisión. Entonces Josué, con toda la firmeza de un líder que había caminado con Dios, pronunció las palabras que marcarían la historia para siempre. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. El compromiso del pueblo. La multitud no tardó en responder. El impacto de esas palabras fue tan grande que todo Israel respondió al unísono: nosotros también serviremos al Señor. Nunca lo abandonaremos para adorar a otros dioses. Josué los miró con seriedad. Sabía que las palabras eran fáciles de decir, pero difíciles de vivir. Son testigos de lo que han dicho hoy. Si deciden seguir al Señor, deben hacerlo con todo su corazón. El pueblo reafirmó su compromiso. Sí, serviremos al Señor. Entonces Josué hizo algo simbólico.
tomó una gran piedra y la colocó bajo un roble sagrado en Siquem. Esta piedra será testigo de su promesa. Si alguna vez olvidan lo que han dicho hoy, recuerden esta piedra, porque ha oído sus palabras y será testimonio contra ustedes si desobedecen. Los ancianos asintieron y el pueblo aceptó el pacto. Josué había cumplido su misión. El legado de una decisión. Poco después de este evento, Josué murió a la edad de 110 años. Fue enterrado en su propia tierra y su legado quedó grabado en la historia de Israel. Durante toda su generación, el pueblo permaneció fiel al Señor, pero los años pasarían y las nuevas generaciones olvidarían esta promesa, se alejarían de Dios y enfrentarían las consecuencias. Sin embargo, las palabras de Josué nunca fueron olvidadas. Siglos después, hasta hoy, siguen resonando en los corazones de quienes buscan la verdad. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Porque al final, la vida de cada persona se resume en esta elección. 15. La muerte de Josué y su legado. El sol comenzaba a descender sobre la tierra prometida, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados. Josué, el líder que había guiado a Israel con valentía y fidelidad, sabía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Tenía 110 años. Su cabello había encanecido. Su rostro estaba marcado por los años de batalla, pero sus ojos aún reflejaban la misma determinación que había tenido desde el día en que Moisés le encomendó la misión de llevar al pueblo a Canaán. Había visto con sus propios ojos las maravillas del Señor. Había estado en Egipto cuando Dios humilló a Faraón con plagas, cruzó el Mar Rojo junto a Moisés, sobrevivió en el desierto y lideró la conquista de la tierra prometida. Ahora, su jornada estaba terminando, pero su legado perduraría para siempre. Las últimas palabras de Josué. Antes de partir, Josué reunió a los ancianos y líderes de Israel una última vez. Su voz, aunque más débil por los años, aún tenía la autoridad de un hombre que había caminado con Dios. Ustedes han visto todo lo que el Señor ha hecho. Él ha peleado por ustedes y les ha dado esta tierra. Los líderes asintieron con respeto. Ellos sabían que todo lo que tenían era por la mano de Dios. Pero recuerden esto, si se apartan del Señor y siguen a otros dioses, si olvidan su pacto y desobedecen sus mandamientos, la tierra que hoy disfrutan se volverá su ruina. Josué los miró con firmeza, su voz llena de advertencia y esperanza al mismo tiempo. Elijan cada día a quien van a servir. Su mensaje era claro. La verdadera batalla no era contra los enemigos externos, sino contra la tentación de alejarse de Dios. La muerte de un líder. Poco después de este discurso, Josué murió en paz, rodeado de su pueblo y de aquellos que lo habían seguido fielmente. Fue enterrado en su propia tierra, en Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín. Allí descansó el gran líder de Israel, aquel que había visto la promesa de Dios cumplirse con sus propios ojos. La Biblia dice algo poderoso sobre este tiempo. Israel sirvió al Señor todo el tiempo de Josué, y mientras vivieron los ancianos que lo habían conocido y que habían visto todas las maravillas que el Señor hizo por ellos. Josué 24:31. Esto significa que su liderazgo fue tan fuerte que logró mantener a toda una nación en fidelidad a Dios. El legado de Josué. El nombre de Josué significa el Señor es salvación, y su vida reflejó exactamente eso. Fue un líder valiente que nunca dudó en obedecer a Dios, aunque las batallas parecieran imposibles. Fue un hombre de fe que creyó en las promesas de Dios cuando otros dudaban. Fue un siervo fiel que dedicó su vida a guiar al pueblo con justicia y temor del Señor. Su historia no terminó con su muerte. Hasta hoy, las palabras de Josué siguen resonando en cada generación. Pero yo y mi casa serviremos al Señor.
porque al final la vida de cada persona se reduce a esta decisión: ¿a quién serviremos? Josué había elegido, y su legado sigue vivo en aquellos que, como él, deciden seguir al Dios vivo. La historia de Josué no es solo un relato de conquistas y batallas, es una lección de fe para cada uno de nosotros. Como él, enfrentamos desafíos que parecen inquebrantables, momentos donde el miedo y la incertidumbre nos susurran que nos rindamos. Pero Josué nos enseñó algo poderoso: Dios siempre cumple sus promesas. No importa cuán grandes sean los muros, ni cuán imposible parezca la victoria. Cuando caminamos en obediencia y fe, las barreras caen, los enemigos huyen y el milagro sucede. Hoy, tal vez estés en medio de una batalla. Quizás enfrentas decisiones difíciles, gigantes que intentan detenerte o caminos que parecen sin salida. Pero recuerda lo que Dios le dijo a Josué: sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La pregunta ahora es: ¿a quién vas a servir? ¿A quién le vas a confiar tu futuro? Josué tomó su decisión: yo y mi casa serviremos al Señor. Y ahora es tu turno. Si decides caminar con Dios, prepárate, porque lo imposible será posible. Antes de irte, ¿qué te pareció esta historia? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué parte te impactó más. Con tu comentario estarás ayudando a que más personas descubran este video y sean bendecidas por esta poderosa historia de fe. Tu opinión es muy importante.